pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como un ungüento agradable. El Rey me ha metido en su recámara. Nos alegraremos y nos gozaremos. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como un ungüento agradable. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar. En tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como un ungüento agradable. El Rey me ha metido en su recámara. Nos alegraremos y nos gozaremos. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como un ungüento agradable. Oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores que el vino son tus amores. Con razón te aman las doncellas. Tu nombre es como un ungüento agradable. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno es nuestro Dios, hermanos, con nosotros. Con razón te aman las doncellas, dice la palabra del Señor. Con razón te ama
la iglesia, y cada persona, ¿verdad?, que alaba, que adora al Señor, sabe que nuestro Dios es maravilloso, es bueno, es hermoso, ¿verdad?, con nosotros. Así que pues agradecemos al Señor su misericordia. Vamos a entrar, hermanos, en la palabra del Señor en esta noche, no sin antes hacer una oración. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta bendición que nos da, Señor, de compartir tu palabra, de ministrarla, Señor. No lo hacemos por competencia, no lo hacemos, Señor, con ningún dolo. Lo queremos hacer, Señor, para que otros te conozcan y también, Señor, reciban un mensaje a tiempo. Y que, Señor, que fuera como un ruego, Señor, de parte tuya para aquellos que aún no se han reconciliado contigo. En el nombre poderoso de Jesús te agradezco, Señor, por la palabra que ya tú destinaste para esta noche. Por lo tanto, te ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, por medio nuestro. Danos un espíritu de sabiduría y de revelación. Y que, Señor, esas 5 unciones de Efesios 4:11 estén sobre mí, Señor, para hablar tu palabra. Que aquellos que escuchan, Señor, tu Espíritu Santo les explique y les enseñe también, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar sobre la gran apostasía. Y vamos a estar hablando como un tipo de subtítulo, porque el tema general es preludio al día del Señor. Hemos hablado, hermanos, acerca de este texto, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero desde el verso 1 hasta el verso 3. Pero vamos a enfocarnos al verso 3, que dice: que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí encontramos, hermanos, que no vendrá el día del Señor sin que primero venga la apostasía. Y lo explicábamos en una línea de tiempo que le pusimos también preludio al día del Señor, hermanos, y que ya visto, hermanos, pues en una forma ordenada esta línea de tiempo. Entonces empezamos hablando acerca del antiarrepentimiento, de un movimiento, hermanos, que hay a nivel global, hermanos, que tiene que ver con tratar de cambiar la mentalidad de nuestra sociedad, inclusive de la misma iglesia, con el propósito de legalizar todo aquello, hermanos, que antes se consideraba depravado, todo aquello que se consideraba verdaderamente sucio, ¿verdad?, impensable. Entonces, el antiarrepentimiento, este tema, como otros temas, lo tenemos ahí, hermanos, en el Facebook, en nuestra página, que usted puede buscar como Ministerios Viva la Familia. Y si no, puede buscarlos en YouTube, que lo tenemos, hermanos, con el nombre de José M. Suárez, Ebenezer, Cunduacán. Y luego, hermanos, entonces, digo pues, por si usted quiere saber qué es el antiarrepentimiento, a qué nos referimos con la ventana de Overton, que también usted puede investigarlo en el Google. Bien, entonces de allí, hermanos, hablamos acerca de la turbación, que viene un periodo de turbación general, turbación por medio de los diferentes, válgase esta redundancia, hermanos, por medio de los diferentes medios de información y de comunicación que hay en este tiempo. Después de la turbación, entonces viene la apostasía. De la apostasía, hermanos, viene el apocalipto del anticristo, que es la manifestación del anticristo, donde se va a saber quién es, ¿verdad? Todavía tal vez no se conozca, no se vea o no se declare, hermanos, él
plenamente, pero sí va a haber un conocimiento de quién es el anticristo. Y entonces, hermanos, de aquí viene la parusía, que es la venida secreta de nuestro Señor Jesucristo, en el que la iglesia es trasladada, hermanos, a un punto, a un lugar que dice la Biblia que será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que va, hermanos, a presentarse la iglesia delante del Señor en lo que la Biblia llama, hermanos, la episinagoge. Y ahí en la episinagoge se va a llevar a cabo el bimá de Cristo, es decir, el tribunal de Cristo. Y ahí, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, la mujer, o sea, la iglesia, va a dar a luz a los aprobados, y entonces van a ser arrebatados al trono de Dios el Padre. Es decir, que irán pues a las bodas del Cordero, y los que no sean aprobados serán alejados, avergonzados, y estarán, hermanos, en la pretribulación, en la tribulación y en la gran tribulación, donde lavarán sus vestiduras. Eso lo dice la Biblia también. De manera, hermanos, que después de esa gran tribulación vendrá la epifanía. Pero acá, ¿verdad? Antes de eso, de llegar al gran día del Señor, a la gran tribulación, hermanos, se va a dar la apostasía. La apostasía, mis amados hermanos, aquí encontramos esta flecha, pues, apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿A qué se refiere la Biblia con la palabra apostasía? Vamos a ir definiéndola, y que el Señor nos ayude, hermanos, para poder explicarlo, ya que pues no podemos nosotros depender de nuestra inteligencia, porque a decir verdad, hermanos, un servidor pues no es tan diestro en palabras, a menos que el Señor, verdad, me dé la palabra, me inspire, me toque, entonces yo puedo hacerlo. Por eso tenemos que orar al Señor. ¿Qué es apostasía? Apostasía, hermanos, vamos a definirla. Es la renuncia, dice el diccionario Google, allá dice, es la renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas. Entonces, lo que ya está sucediendo, hermanos, y que se va a dar de una manera más pronunciada, más acentuada, hermanos, es que mucha gente va a renunciar a su fe, va a renunciar a la fe en Dios, en Jesucristo. Incluso dice que renunciarán a sus creencias políticas. Quiere decir entonces, hermanos, que esto va a ser una apostasía general en muchas áreas, en muchos rubros, en política, en religión, en lo espiritual, pues, y dice también que es el abandono de su religión o del partido político al que pertenecían. Gloria a Dios, ¿verdad? Si aquí incluyen, hermanos, pues, digamos, pues, católicos, testigos de Jehová, mormones que van a venir a la fe de nuestro Señor Jesucristo y que solamente van a adorarlo a Él. Qué bueno sería, ¿verdad? Pero se está refiriendo, hermanos, a una renuncia general. Y dice acá este diccionario, me llamó la atención porque dice que es el abandono del estado sacerdotal por parte de un sacerdote o de la vida religiosa por parte de un religioso profeso. Entonces quiere decir que va a haber, hermanos, un abandono del ministerio, y también va a haber un abandono, hermanos, en cuanto a la fe, a la creencia en la palabra del Señor, en Jesucristo, en el Padre, en el Espíritu Santo, inclusive, hermanos, de manera que esto es lo que significa para Google, hermanos, la apostasía. Pero vamos a ir tratando de explicar un poco más bíblicamente. Luego encontramos, hermanos, que
en la palabra apostasía aparece en el numeral G646 del diccionario Strong, y que significa deserción de la verdad. Es decir, que una persona apóstata, una persona que se aleja del Señor, está desertando. Es un desertor del ejército de Dios, pero no solamente del ejército de Dios, sino que de la verdad. O sea, que no solamente se aleja de la iglesia, no solamente deja de congregarse, sino que aparte de eso empieza a creer en la mentira. Porque la Biblia dice, hermanos, que el que no crea en la verdad, creerá en la mentira. Entonces, y me llama la atención lo que dice entre paréntesis. Dice primero, deserción de la verdad, propiamente el estado. O sea que el estado de la persona, hermano, va a pasar de la verdad a la mentira. O bien, ¿verdad? Tal vez haya un movimiento político, gubernamental, donde toda la maquinaria del gobierno se mueva, hermanos, para hacer que la gente deserte del evangelio, sea parte del evangelio. Y fíjese que ya viéndolo desde este punto de vista, mucha gente ha desertado de las iglesias con el asunto de la pandemia, ¿verdad? Porque se ha enseñado, o más bien se ha estado promoviendo el miedo, y de manera que mucha gente se ha alejado del Señor, se ha alejado de la verdad. Y vamos a continuar aquí. El diccionario Tuggy, hermanos, dice que es defección, que es un cambio de partido. El diccionario Swanson, bueno, si hablamos un poquito de cambio de partido, hermanos, pues diríamos que mucha gente se saldrá del equipo del Señor y se pasará al equipo del mal. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque mire, hermanos, no puede haber punto neutro, no puede haber gente neutral. El Señor dijo que el que no está con Él será contra Él. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, hermanos, o estamos en la verdad o estamos en la mentira, o estamos con Jesucristo o estamos con el diablo, o estamos en la luz o estamos en la oscuridad. Entonces, aquí o estamos con vida espiritual o estamos muertos. Entonces, hermanos, el diccionario Swanson dice que es abandono. Mucha gente va a abandonar su fe, va a abandonar a Cristo después de todas las bendiciones y de toda la gracia que Dios ha derramado sobre ellos. Hermanos, mucha gente pues estará emigrando del calor del Señor, del amor del Señor, a la frialdad, hermanos, de las tinieblas, y hermanos, al pecado. De manera pues que encontramos acá en el diccionario Vine, en el Nuevo Testamento, que la apostasía, hermanos, es un apartamiento. Incluso tiene que ver con revuelta. Se usa en el Nuevo Testamento, dice, de la apostasía religiosa. Entonces está enfocado a lo que tiene que ver con la fe. Y también dice que es el abandono y rechazo de la fe. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. No solamente es abandonar la iglesia y abandonar o alejarse del Señor, porque hay gente, ¿verdad?, que se aleja del Señor, se aleja de la iglesia, pero no rechaza, ¿verdad?, que Dios lo ama o que Dios... Sin embargo, ya hay gente que hermanos, con sus propias palabras dice, yo no creo en tal cosa, nunca he creído esto, y empiezan a rechazar la fe. Entonces, en los papiros antiguos se dice que, hermanos, se usa políticamente de los rebeldes. Entonces, la apostasía va a ser una rebeldía.
en contra del Señor. Será y es un ir en contra de los principios bíblicos. Entonces, hermanos, vamos a ver algunas versiones que nos dan luz de lo que significa la apostasía. Estos versos están basados en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3. Hermanos, yo creo lo siguiente, si usted me está escuchando, yo creo, porque hay un pensamiento en el que se dice que hay una sola Biblia, una sola versión, esa versión es la única, y esa versión, al menos la Reina Valera 60 tiene errores de traducción. Y algunas, entonces la mejor Biblia son todas. Es decir, que si yo quiero entender un texto, debo analizar varias versiones para llegar a una conclusión, claro, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, la Nueva Traducción Peshitta dice: nadie los engañe en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero, y esta versión traduce la desobediencia. Entonces, hermanos, la apostasía tiene que ver con desobediencia. Pero aquí no está, ¿cómo le diré? Pues desobediencia siempre ha habido, ¿verdad? Los hombres siempre han desobedecido a Dios desde Adán. Entonces, hermanos, porque la apostasía viene a ser una señal. Y si la desobediencia es una señal, hermanos, entonces ahí esa versión tiene algún detalle que no nos está dando. Veamos en otras versiones. La Nueva Traducción NB dice: no permitan que ningún hombre los engañe de ninguna manera, por cuanto ese Yom es día, no vendrá, excepto que primero venga un alejamiento. Entonces, la apostasía será un alejamiento. Y hermanos, otra vez con el mismo punto, ¿verdad? ¿Cuándo no ha habido alejamiento? En todos los tiempos los hombres se han alejado de Dios. Si nosotros leemos el libro de Jueces, hermanos, dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando estaba en problemas, se acercaba a Dios. Cuando se le acababan sus problemas, se alejaba de Dios y se olvidaba de Él. Entonces, alejamiento y desobediencia, hermanos, son, digamos, dos señales del tiempo del fin que pues siempre se han dado, y entonces necesitamos un poco más de luz acerca de esto. La Biblia al día dice: no os dejéis engañar en ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Aquí la palabra apostasía, hermanos, ya va agarrando un poquito más de digamos así, de forma. La rebelión contra Dios. Apostasía es rebelión contra Dios, pero también caemos en lo mismo. La rebelión, hermanos, siempre se ha dado. Hasta en el cielo hubo rebelión. En el cielo se rebeló, hermanos, Luzbel y una parte de los ángeles contra Dios. En la tierra el hombre se ha rebelado contra Dios. De manera que aquí estamos, ¿verdad? Acercándonos poco a poco a lo que implica la palabra apostasía. Pero sí tiene que ver con desobediencia, tiene que ver, hermanos, con alejamiento, tiene que ver con rebelión. Y es contra Dios. Pero veamos acá la Biblia, lenguaje sencillo. Esta versión está tremenda, ¿no? Porque aquí hay algo que a mí me llena de temor, porque la verdad lo que voy a decir, como dijo el apóstol Pablo, con temor y temblor tenemos que decir esto. Pero dice la Biblia, lenguaje sencillo: no permitan que nadie los engañe. Ese día no llegará
hasta que los enemigos de Dios se rebelen contra él. Miren qué tremendo, porque en esta versión la apostasía es que los enemigos de Dios se rebelen contra él. Pero estamos hablando, hermanos, ya haciendo un recuento de todo lo que hemos hablado. Esto se va a dar en la religión, en la iglesia, en la gente que tiene fe. Entonces, ¿cómo es posible que en la iglesia haya enemigos de Dios? Y cuando, hermanos, si nos ponemos a investigar, ¿verdad?, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Nada más un ejemplo. Dice: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, todo aquellos que aman al mundo son enemigos de Dios. De manera, hermanos, que en las iglesias, todos aquellos que son mundanos, hermanos, sin querer ofender a nadie, hermanos, son enemigos de Dios. De manera que los enemigos que están en la iglesia, que pertenecen, hermanos, a una denominación, a una religión, hermanos, o tal vez a una misión cristiana, hermanos, pero que son, por su conducta y por sus actitudes, son enemigos de Dios, se van a revelar. Va a aflorar lo que verdaderamente son. ¡Wow! Eso está fuerte, hermano, porque por eso es que tenemos nosotros que revisar nuestro corazón, analizarlo y examinarlo diariamente con la ayuda del Espíritu Santo ante ese tribunal que el Señor nos dejó, que es, hermanos, el tribunal del Espíritu Santo, y llegar a la Santa Cena, hermanos, a la cúspide o a la culminación de ese tribunal, y para examinarnos. No sea que, hermanos, nos hallemos siendo enemigos de Dios. Dice la Biblia que en el tribunal de Cristo muchos dirán: Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto o aquello. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Es decir, no hemos tenido una amistad, una relación. Son enemigos del Señor. Ahí se van a manifestar, en este tiempo es cuando se van a manifestar los que son amigos de Dios y los que son enemigos de Dios, los que son obedientes y los que son rebeldes. Pero eso ha pasado siempre, ¿no? Sí. Ahora, hay otro verso, hermanos, que viene a mi mente, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Quiere decir que los que no aman al Señor son enemigos del Señor y no obedecen. Vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Entonces, si no hacemos las cosas que el Señor manda, somos enemigos del Señor. Pero estamos hablando, hermanos, de que los enemigos de Dios se van a rebelar contra Él. Y este es el tiempo en que se está viviendo una apostasía. Porque los enemigos están, hermanos, dándose a conocer. Y perdón, hermano, pero se van a dar a conocer personas que nosotros amamos mucho y queremos mucho, pero que de alguna manera, hermanos, son enemigos de Dios. Por eso, pues, el Señor dice que nosotros debemos amar primero y más a Dios por sobre todas las cosas. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿O me amas más que a estos? El Señor dijo: el que no ame más a mí, ¿sí?, el que ame más a papá, a mamá, a hermanos, a familia, que a mí, no es digno. Eso está tremendo. ¿Y por qué lo dijo el Señor? Porque va a llegar el momento en que tendremos que decidir entre la familia o Dios. Pero ¿por qué se tiene que hacer eso? Eso no debemos llegar hasta allá. Perdón, mi hermano. Estamos hablando de la apostasía, de un tiempo en que muchos apostatarán de la fe.
y querrán que nosotros también sigamos sus pasos y nos rebelemos en contra de Dios. Y entonces nos encontraremos en una encrucijada en la que tendremos que decidir: ¿mi hijo o el Señor? ¿Mi esposa o su esposo o Dios? Y entonces ahí tendremos que, hermanos, ahí se va a cumplir que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es fuerte. Y si no lo cree, pues yo lo siento mucho, ¿verdad? Yo solamente, como dijo la criada de Eugenio Derbez, yo solamente soy el siervo. Yo solamente estoy predicando lo que el Señor dice en su palabra. Ahora, la Biblia, CAS, hermanos, dice: no os dejéis engañar. Miren cómo dice esta palabra: porque ese día no vendrá sin que primero llegue un tiempo de rebeldía extrema contra Dios. Miren qué cosa es apostasía, hermano. Aquí ya cobra más formal el significado de apostasía. Es un tiempo de rebeldía extrema contra Dios. Y eso lo estamos viendo, hermano. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente se está rebelando totalmente contra Dios. Ministros que son asesinados. Pastores que son, hermanos, confrontados, golpeados, quemados en África, en Asia, en Alaska, en Estados Unidos, en México, en diferentes lugares. Estamos viviendo, estamos iniciando, hermanos, el tiempo de dolores que dice la Biblia. Es un principio de dolores. Entonces, la apostasía es un tiempo de rebeldía extrema. ¿Extrema qué significa? Exagerada, acentuada. Va a ser notable, va a ser imposible que nosotros digamos: no pasa nada, todo está bien, relax. No, se va a ver. Pero a mí me llama la atención lo demás, hermano. La Nueva Traducción Arca Fernández dice: que nadie os desoriente en modo alguno. Es preciso que primero se produzca la gran rebelión. Y ya cuando hablamos, hermanos, de la gran rebelión, en una versión, aquí la puse no la tengo esa versión, pero esa versión traduce la rebelión generalizada. Es decir, que va a haber una rebelión general. Gente cristiana que se va a rebelar, hermanos, en contra de las normas bíblicas y en contra de Dios y en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Será una gran rebeldía. Mire, entonces estamos hablando de una gran apostasía. Por eso le pusimos a este tema la gran apostasía. Porque va a ser, hermanos, el gran alejamiento. Va a ser la gran desobediencia. ¿Sí? Va a ser la gran rebelión. Va a ser una rebelión general. Y hermanos, todos aquellos que venzan a este espíritu de apostasía van a estar, hermanos, firmes en el Señor. Por eso el Señor dijo que nosotros en este tiempo debemos estar que nuestro enfoque, hermanos, sea la búsqueda del Señor y estar pendiente de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hermanos, porque estamos viviendo en tiempos peligrosos. Por eso, pues, hermanos, tengo aquí otra versión, pero es en inglés. Yo no sé inglés. Solamente sé decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente sé decir God bless you, fine, thank you. Entonces, alguien mandaba por TikTok, me mandaba algunos mensajes y yo le contestaba, pues me iba
al Google, allá donde traducen, para saber qué me decían. Y luego yo escribía en el traductor español a inglés para saber qué es lo que iba a escribir. Y hermano, pero yo en inglés no. Pero lo que sí puedo entender, porque es el mismo verso, segunda de Tesalonicenses 2:3, es que dice, the final rebellion. Y eso no hay que saber mucho inglés para saber qué significa. De él, o la, o los. En español quiere decir la rebelión final. Entonces, hermanos, esta apostasía va a ser diferente que cualquier otra rebelión. Va a ser la rebelión final, una rebelión general, una rebelión grande. En donde la gente, hermanos, se va a oponer a la palabra. En donde los ministros van a ser confrontados y atacados. En donde todo lo que huela a Dios y a fe va a ser tratado mal. Incluso, hermanos, por los mismos ministros que apostaten, hermanos, porque van a haber ministros que van a apostatar y que van a ponerse en contra de lo que en un tiempo predicaron. Un predicador, hermanos, que antes hablaba acerca de la venida de Cristo y del arrebatamiento, en una ocasión se paró en una iglesia y a predicar y dijo, hermanos, desempaquen, guarden sus maletas porque Jesucristo no viene. El arrebatamiento es un show. Hace poco escuchaba y lo escuché a este predicador, no recuerdo el nombre, pero parece que es un puertorriqueño, diciendo que Jesucristo, que eso del arrebatamiento de la iglesia ha sido solamente una farsa, una mentira. Entonces estamos hablando de una apostasía, tanto de ministros como de cristianos. Gente que va, hermanos, a negar totalmente la fe. Y eso lo vamos a ver aquí. La apostasía, hermanos, es una señal. Sí, mire, como la señal de cuando dice la Biblia, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, que en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y eso es importante que lo anotemos, porque lo quiero, bueno, voy a explicar un poquito de esto. A veces las señales que el Señor dijo, hermanos, a veces las mal entendemos. Porque, mire, el Señor dijo, el primer ejemplo, que el Señor dijo que así como en los días de Noé va a ser en este tiempo, que en los días de Noé comían y bebían. Hermano, pero es cierto lo que dice mi pastor. A ver, pero ¿cuándo es que los hombres no han comido y han bebido? ¿Cómo es que va a ser una señal de la venida del Señor o del día del gran día del Señor, que estemos cerca de la gran tribulación? ¿Cómo es que el comer y el beber va a ser una señal? ¿Cómo? Si en todos los tiempos el ser humano ha bebido y ha comido. ¿Cómo? Si no comemos y no bebemos, nos moremos. Hermano, entonces, quiere decir que deberíamos entonces ver esos textos y preguntarnos, porque hay que leer y hay que pedirle al Espíritu Santo la dirección, hermano. Si la Biblia dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, así será en estos tiempos, que se comía y bebían, ¿qué es lo que comen? ¿Cuándo lo comen? ¿Qué es lo que beben? ¿O cuándo lo beben? ¿Me entiendes? Para que tenga, ahora sí, para que tenga sentido. Por ejemplo, si nos ponemos a analizarlo, aunque ya una vez hablamos de esto, de los días de Noé hablamos, hermanos, y en este tiempo ya se está comiendo, hermanos, cosas que antes eran impensables. Hombres comiendo carne humana.
bebiendo sangre. Entonces, no es el tema, hermano, solamente para que tomemos en cuenta que así como la apostasía es una señal, hermanos, pero siempre ha habido apostasía. Ahorita vamos a explicar eso también. Pero mire, también el Señor dijo, el segundo ejemplo es que se casaban y se daban en casamiento. ¿Cómo es que esto va a ser una señal, hermano? Si en todos los tiempos el ser humano se ha casado y se ha dado en casamiento, en todos los tiempos. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos tal vez, ¿quiénes se casaban y con quiénes se casaban? Si casarse y darse en casamiento es una señal del tiempo del fin, hermanos, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿con quién se casaban? ¿O con quiénes se casarán? ¿O con quién se están casando hoy? Y usted puede ver, hermanos, esto es del dominio público. Usted lo puede investigar. Hombres maduros casándose con niñas. Casándose hombre con hombre. Mujer con mujer. Ser humano con animales. Hermanos, ¿con quiénes se casaban? Porque dice que se casaban y se daban en casamiento. Entonces, estas señales vistas así nada más, a simple vista, hermanos, ese es un pleonasmo, pero como que no se entiende, ¿verdad? Pero ya viéndolo de este punto de vista, hermano, entonces sí son señales. Entonces, la apostasía, volvemos al punto. El tercer ejemplo que quiero poner es la apostasía. ¿Cómo va a ser una señal? Si al principio de la iglesia hubo apostasía, incluso, hermanos, y yo me atrevo a decir, a ver si no me llaman la atención, pero en el Antiguo Testamento hubo gente que apostató. Israel apostataba. Un hombre que para mí me parece que apostató, hermano, fue Esaú, quien hizo a un lado la primogenitura, la salvación, pues, por un plato de lenteja. Él la apostató. Valoró poco la primogenitura. Al principio de la iglesia hubo apostasía, hermano. Pedro, Judas, todos los discípulos apostataron. El Señor le dijo todos ustedes se van a escandalizar y se van a alejar. Y entonces Pedro dice, no, Señor, yo jamás te voy a negar, nunca me voy a alejar, jamás voy a apostatar. Y todos los discípulos dijeron lo mismo, nosotros tampoco, Señor. Pero hermanos, Pedro, Judas y todos los discípulos apostataron. Pero 11 regresaron. Pedro regresó, Juan regresó, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, todos ellos regresaron. Porque hay apostasía reversible, pero también, hermanos, el que no regresó fue Judas. Y eso es apostasía irreversible. O sea que hay gente que, hermanos, tiene todavía la oportunidad de volver al Señor. Pero si no quieren, hermanos, esa apostasía se vuelve irreversible. No hay retorno, no porque Dios no los quiera perdonar, sino porque ellos actúan de manera negligente, insensata, y no quieren, hermanos, doblegar su orgullo. Entonces, esto está tremendo y yo aquí voy a terminar. Voy a presentarles un cuadro, hermanos, que el apóstol nos enseñaba, pero que tiene que ver con el tabernáculo de Moisés, que es, en este caso, el antitabernáculo de Moisés. Pero aquí hay una enseñanza más que tal vez luego la platiquemos. Tiene que ver, hermanos, con el tabernáculo de Moloc. Moloc era un ídolo, un dios falso, pues.
Pero al mismo tiempo que Israel traía, hermanos, el tabernáculo de Moisés, también traían el tabernáculo de Moloc. Imagínense eso, ¿no? Ahora, en el tabernáculo se divide en tres partes importantes. La primera es el atrio, luego el lugar santo y el lugar santísimo. Es decir, que hay un proceso. En el atrio, hermanos, ahí eran los sacrificios, ¿verdad? Para poder entrar al lugar santo tenían que lavarse en el atrio, hermanos, y entrar y poder comer del pan y poder recibir la luz del candelabro y hermanos, y ofrecer incienso y todo eso en el lugar santo luego. Pero ya que se hizo todo eso, se podía pasar al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. En el tiempo que vivimos, ya podemos entrar hasta el lugar santísimo confiadamente. No vamos a morir, gracias a nuestro sumo sacerdote, que es Jesucristo. Pero, hermanos, en el anti tabernáculo de Moisés, que es lo contrario, hermanos, encontramos en el antiatrio la herejía. Hermanos, la herejía, hay dos tipos de herejía: la herejía carnal y la herejía espiritual. La herejía carnal es el concepto humano, el concepto carnal. Cuando la persona persevera o permanece, hermanos, imprudentemente, neciamente, en decir herejías, en enseñar cosas que no convienen, que no son bíblicas, o que, por ejemplo, una herejía podría ser, yo soy manso, pero no menso. Eso no es bíblico. Eso no lo enseña la Biblia. De manera, hermanos, que eso es una herejía carnal. Y si permanece en eso, entonces, cuando insiste alguien, el diablo le pone un like, ¿verdad? Es apoyada por espíritus. Y entonces aquella herejía se convierte, hermanos, en algo espiritual. No sé si se alcance a ver ahí en la pantalla, pero bueno, luego entonces, hermanos, este es el primer paso para la apostasía. Cuando alguien empieza, hermanos, mire, no sé cómo decirlo, pero cuando alguien dice, ayúdate que yo te ayudaré, ya empieza a usar textos que no son bíblicos. Si tampoco me voy a dejar. Y entonces empezamos ya, hermanos, a tomar actitudes y enseñanzas, como cuando el Señor le dijo a Adán. Adán le dice, Señor, tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Entonces llega el momento en que la herejía viene a ser una enseñanza diabólica. Pero primero, hermanos, comenzó siendo una enseñanza carnal que aprendió de sus padres o aprendió en el mundo y que no la ha querido dejar. A la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Hermano, y la Biblia dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces, lo contrario a estos textos, a la palabra del Señor, es una herejía. Primeramente carnal. Pero cuando insiste la persona en creer eso, hermanos, entonces el diablo dice, eso es, y le cruza el brazo y dice, tú eres de los míos, tú eres de las mías. Cuando el hombre dice, mira, a la mujer ni todo el dinero, ni todo el amor. Entonces, pero la Biblia dice, el que no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe. O sea que es un apóstata. Se ha apartado de la fe. Se ha alejado de la Biblia. Entonces, eso es una herejía. Y así se comienza. Entonces, el primer paso es la herejía.
El segundo paso, hermanos, es el lugar antisanto. Entonces viene la blasfemia. Y la blasfemia tiene que ver, hermanos, con dos cosas. Hay dos tipos de blasfemia, que es la perdonable, la que se puede perdonar, y que el Señor dijo, cualquiera que blasfeme contra el Padre o contra el Hijo, le será perdonada. Y hay diferentes tipos de blasfemia, hermano. Aquí nada más puse algunas. La blasfemia contra el tabernáculo de Dios, la blasfemia contra los hijos de Dios, la blasfemia contra los ministros, la blasfemia contra los padres, la blasfemia, hermanos, de diferentes tipos. Pero esas blasfemias son perdonadas. Pero hay una blasfemia que no es perdonable, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esa blasfemia, hermanos, Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia. Pero cuando ya usted conoce la palabra, y a pesar de conocer la palabra, habla mal de las manifestaciones del Espíritu Santo, entonces está en peligro. Está en peligro. Entonces, el segundo paso hacia la apostasía es la blasfemia, ¿no? Y el tercer paso, que es el lugar antisantísimo, sería la apostasía, ¿no? Y en la apostasía hay dos tipos de apostasía. La reversible, en la que el ser humano tiene la oportunidad de dar retorno y regresar a Dios, hermanos, como lo hizo Pedro. Hermano, Pedro negó al Señor 3 veces. Primero lo negó. Dijo, no los conozco, además yo no soy de ellos. Pero la segunda vez, hermanos, Pedro lo negó con maldición. Maldijo. ¿A quién maldijo? ¿Al Señor? ¿Qué cosa dijo Pedro? Ay, hermano, ya se lo voy a ir explicando con textos bíblicos, pero primero estamos sentando una base. Entonces, negó con maldición. Empezó a maldecir, para que vean que él no era cristiano. Pedro apostató. Pedro desobedeció, se alejó, se rebeló. Y número 3, Pedro negó con blasfemia. Es decir, que Pedro, hermanos, habló mal, blasfemó. Pero Pedro sintió pesar, sintió dolor. No solamente, hermanos, sintió remordimiento. Una cosa es sentir remordimiento. Ay, me emborraché. Ay, anduve con una mujer que no es mi esposa y me siento mal. Ay, pero a los pocos días lo volví a hacer. Eso no es arrepentimiento. Eso es solamente un remordimiento emocional, psicológico. Es una cruda emocional, diría alguien por ahí, ¿verdad? Pero cuando alguien se arrepiente y tiene un cambio de mentalidad y regresa a Dios y dice, Señor, aquí estoy. Yo soy un pecador, pero yo quiero servirte y aquí me voy a mantener firme, Señor, en tus manos. Entonces el Señor lo recibe y es perdonado. Pero Judas, hermano, ese es figura de una apostasía irreversible. Es decir, que no se arrepintió, no pidió perdón, no volvió al Señor. Hermanos, se le cerró la puerta. ¿Se la cerró Dios? No. ¿Se la cerraron los discípulos? No. Se la cerró solo. Hoy platicaba con mi esposa acerca de esto. Le decía, qué bueno, ¿verdad? Que nosotros nos enseñan que, hermanos, el evangelio no se impone, sino que se expone. Que no podemos obligar a nadie a reconocer la autoridad de un pastor. Si no la quiere reconocer, que no la reconozca. Y de esa manera nos mantenemos sanos los pastores de nuestro corazón, sin andarnos amargando que fulano de tal no me quiere, fulano de tal no acepta mi autoridad, no obedece. No, si no quiere obedecer es su problema. Y yo solamente soy llamado a predicar, no a cambiar a nadie. Nosotros no cambiamos a nadie. El pastor no cambia a nadie. Si la palabra que se predica no transforma los corazones, hermanos, y el Espíritu Santo no hace la obra que
que debe hacer, no porque no quiera el Señor, sino porque la gente se cierra, se mete en su caparazón. Entonces, hermanos, ahí, ¿verdad? Nosotros nos preparamos y le decimos, Señor, aquí estamos. Todo esto que preparamos, hermanos, lo hacemos por amor, porque es nuestro deber. Yo aquí no estoy ganando dinero, ni me estoy haciendo rico. Qué bueno fue, ¿verdad? Tampoco despreciamos las bendiciones, pero, hermanos, debemos nosotros valorar la palabra del Señor, y cuando el Espíritu Santo se acerca y nos está redarguyendo, porque viene un tiempo de gran alejamiento y ya se está dando de apostasía, gente que está dentro de la iglesia pero son rebeldes y están en contra de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche, Señor, te agradezco por la palabra y te suplico, mi Dios, que nos bendigas de una manera poderosa, de una manera especial, Señor, y que esta palabra sea edificante. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te suplicamos que las vidas de aquellos hermanos y aquellas hermanas que hoy te piden perdón, Señor, por sus pecados, sean perdonados. Por favor, Señor, ciméntanos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Atráenos en pos de ti. Atráenos en pos de ti. Que no nos alejemos de ti, Señor, ahora, sino que sirvamos siempre. En el nombre de Jesús. Mis hermanos, les esperamos mañana a las 6 de la tarde aquí en la iglesia Ministerio Viva la Familia, y para el jueves, viernes, sábado, 8 de la noche, para escuchar estos temas, porque vamos a continuar con el tema de la apostasía, y pues el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga.